Continuando este módulo das notícias do Simpósio Internacional, então nós vamos convidar a doutora Maria Tereza Salas. Ela é coordenadora da Fundela, que é a Fundação Espanhola para o Fomento da Investigação da Esclerose Lateral Amiotrófica. A doutora Tereza é psicóloga e, além de ser coordenadora da Fundela, é uma amiga da Abrela e foi, como eu disse, a que pensou neste momento de confraternização e de reunião das associações de língua espanhola aqui na América do Sul e América Central. Tereza, por favor. Buenos días a todos. De verdad os agradezco inmensamente la invitación que nos ha hecho Abrela. Es para mí, una emoción enorme porque realmente se ha hecho realidad algo que llevábamos años pensando y yo encantada de poder ayudar y poder traer todo lo que haga falta para mejorar la atención de nuestros pacientes, la calidad de vida de nuestros pacientes. Voy a explicar sobre los aspectos psicológicos de los pacientes con ELA. Llevo a los congresos internacionales de ELA desde el año 98 y lo que he hecho es ir recopilando durante todos estos años todos los aspectos psicológicos. Inclusive hemos hecho estudios en España a nivel de toda España y luego hice mi tesis doctoral en el impacto sobre la enfermedad en los pacientes. La ELA es una enfermedad que va a condicionar nuestra calidad de vida, donde los proyectos van a estar rotos, los amigos van a tener lástima, la familia va a estar inestable, el trabajo se va a interrumpir, el hábitat se va a cambiar y la alimentación va a ser difícil, la respiración difícil, la movilidad difícil. Todo esto es la incapacidad de la participación en contextos normalizados. De allí viene el impacto que significa esta enfermedad. Los estresores generales desencadenados por una mala noticia va a ser que hay un cambio en proyectos de vida. La enfermedad se presenta en un momento donde la persona tiene todos sus intereses, sus objetivos puestos en lo que va a ser su futuro. Normalmente la enfermedad se presenta entre los 50 y 60 años, donde la persona está pensando en cuándo se va a jubilar, a dónde se va a ir, qué es lo que va a hacer, y en este momento, de una forma que no le viene bien a nadie, se presenta la enfermedad, lo cual hay un cambio de proyectos en la vida. Va a haber una incertidumbre de qué va a ser el futuro, qué va a pasar con ese paciente, y luego una situación nueva con un código nuevo, una ruptura de la creencia de la invulnerabilidad. Nos creemos invulnerables, nos creemos que la salud es para toda la vida y que la muerte jamás va a llegar, y esto es un momento que se presenta cuando no contábamos con ello. El temor a lo desconocido, siempre al futuro, y luego lo impredecible. Normalmente la gente nos pregunta qué va a pasar, cómo me voy a morir, cuánto tiempo me queda. Son preguntas muy difíciles que tenemos que resolver los profesionales cuando un paciente nos aborda. Luego les va a agobiar a los pacientes las despedidas, las separaciones, la pérdida de amigos. Los amigos muchas veces no vienen por miedo a no saber qué decir, entonces todo el mundo se va a empezar a alejar. También el paciente se aleja porque no quiere que le vean en las condiciones que está, o en una silla de ruedas, o que la saliva se le caiga, o que no pueda irse al baño, que alguien tenga que moverle. De haber sido una persona tan fuerte, tan activa, que es una de las condiciones normalmente que vemos en los pacientes con ELA, pasar de un estado de totalmente salud, de una situación totalmente normal, a una incapacidad en el transcurso de 3 años aproximadamente, o menos. Luego, el temor a las alteraciones físicas, al cambio de rol. Normalmente piensa que va a haber un cambio de rol en su vida. El rol no es un tema físico, el rol es un tema psicológico, pero la persona piensa que por su tema físico va a haber un cambio de rol, va a dejar de ser madre, va a dejar de ser padre, va a dejar de ser hermana. Esto no es un cambio, pero hay que intentar formar a la persona y enseñarles que no hay un cambio de rol. Esto es un tema de cabeza. La pérdida de proyectos, hay que interrumpir el trabajo, el miedo al futuro, al abandono, a ser una carga. En el estudio que hice de calidad de vida, uno de los puntos que más puntúan es hacer una carga. Si la persona ha sido totalmente independiente, va a pasar a ser dependiente, por lo tanto, va a ser una carga.
les podemos decir que son una carga, pero que les seguimos queriendo, porque realmente es una carga, pero ellos no quieren, por el tema de ser tan autónomos, de haber sido tan autónomos. Al rechazo de su familia y luego a la terminalidad y a la muerte. Una de las cosas que les agobia a los pacientes es pensar cómo va a ser su muerte. Si va a ser por asfixia, pero ¿qué tipo de asfixia? La asfixia normalmente es que los pacientes se quedan dormidos. No es una asfixia tipo, a ver si hago un regateo con Dios y a ver si me porto mejor, a ver si esto mejora también, si hago más ejercicio, ¿por qué no mejoro? Están continuamente regateando, cambios de autoimagen corporal y autoestima, la pérdida de la autoimagen es muy importante. Hay estudios que el tema de la autoimagen es muy preocupante, sobre todo en las mujeres. Cuesta muchísimo poner una sonda nasogástrica en mujeres solo simplemente por el tema de la imagen. Nosotros tenemos una paciente ahora que en España hay un cacharrito que se pone en el cuello, que es una teleasistencia para que cuando se caiga y está solo, le dé un botón, inmediatamente una ambulancia se presenta en casa. Esta paciente no se pone porque no pega con la ropa, porque ella va más guapa sin este cacharro. Entonces, esto de la imagen es muy importante también tratarlo. La proximidad a la muerte y otras experiencias extraordinarias. Los trastornos en el sueño. El tema del trastorno en el sueño, los pacientes por la noche, además de costarles dormir por el tema postural, les da mucho miedo porque sienten que se pueden morir. Entonces, hay un trastorno en el sueño que debemos de tratarlo. La condición existencial, la revaluación de la vida y la mortalidad, el deterioro cognitivo y los trastornos psiquiátricos. El tema cognitivo hay que trabajarlo y hay que enseñarles y hay que explicarles a la familia, porque se sabe ya que en la ELA hay un daño cognitivo en un 60% y hay una demencia frontotemporal en un 10%. Entonces, esto no se creía posible antes, no se sabía que esto existía y ahora ya se sabe que hay un daño cognitivo, solo que es otro tipo de daño cognitivo que tiene que ver mucho más con la impulsividad, con la labilidad emocional de llorar y reír. Esto tiene que ver con todos esos cambios cognitivos, el cambio de humor. Hay que explicarles a la familia porque muchas veces no se sabe por qué esto pasa. A los pensamientos suicidas. En el caso de la ELA, mi experiencia no han sido muchas con respecto a pacientes que se han suicidado, pero se da mucho. Ahora mismo en España se está intentando valorar el tema de la asistencia a la muerte desde una forma, se llama una sedación paliativa, donde el paciente puede hablar sobre estos intereses. Se está intentando legislar en España para que se acepte en España la sedación paliativa, que es el poder darle medicación o morfina y pueda morir tranquilamente. Y la esperanza. Las respuestas emocionales van a ser de culpabilidad y vergüenza, de ira, de celos y envidia. Hay celos muchas veces hacia el cuidador. ¿Por qué él está bien y por qué yo no? ¿Por qué otro paciente está mejor que yo? ¿Por qué esta lleva más tiempo que yo? Entonces, hay celos y envidia que se van despertando con respecto a la enfermedad, cosas muy normales, muy naturales. El duelo y tristeza y depresión. El caso de depresión, curiosamente, no se encuentra mucha depresión en la ELA. Se encuentra en un 10% una depresión profunda. Normalmente lo que hay es más bien mucha tristeza. La resignación. La resignación es una adaptación, se confunde con la adaptación. La resignación es tragarse la situación con dolor. Es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y deja de luchar. Y luego otras que hay una alegría inexplicable, hay como, bueno, no pasa nada, pues mira, vamos a vivir lo que sea y tal, como algo que tampoco corresponde frente a la situación que estamos viviendo. Entonces, también esto hay que tratarlo porque a veces está racionalizando sus emociones, no está afrontando con sus emociones adecuadas porque frente a un estímulo doloroso tiene que haber una respuesta dolorosa. Es muy difícil que frente a una situación extrema yo me empiece a reír. Entonces, hay que ver esta situación, qué está pasando en el sujeto. Uy, está no funciona. Ya no quiere. No sé. Ah, ya, bien, perdón.
Luego las respuestas conductuales, la hipersensibilidad, los cambios de humor, las desvinculaciones, las conductas de dominio y de control, la regresión y conductas dependientes. Muchas veces esto se produce mucho más en hombres que en mujeres de la regresión. Quiere que le cuide su mujer, se vuelve más niño, más llorón, tiene un estado regresivo que también hay que entenderlo. Las conductas dependientes. En el tema de los cuidadores, y el cuidador, casi siempre el cuidador principal va a ser la mujer o la pareja, entonces tiene una dependencia enorme con la pareja. No quiere que se vaya, no quiere que se mueva, no quiere que salga. Y la otra persona también tiene dependencia frente al paciente por los sentimientos de culpa que esto ocurre frente a la demanda del paciente. Las respuestas espirituales, los cambios en las conductas espirituales, de haber creído y no creer, de no creer nada y volver a creer. En el estudio que han presentado Tatiana, que comenta que muchos más creen los pacientes que los propios cuidadores, porque ellos se agarran a una fe, se agarran a Dios para suplicar un poco que regatee, que le deje un poco más de vida. La búsqueda del milagro, aquí es peligroso porque se buscan inclusive milagros en curanderos, en hechiceros, para que les puedan dar la agüita mágica, y se gastan muchísimo dinero en ir buscando una solución cuando no la tiene. Por eso debería de preguntarlo a sus médicos. Cuando nosotros nos escriben en los emails, le digo, pregúntale a tu médico. Posiblemente tu médico te diga si esto sirve o no sirve. Las conductas trascendentales. ¿Cuáles son los problemas de la familia y las preocupaciones que tiene la familia? A no ser capaz de cuidar al enfermo, a no estar siempre allí, a no tener la ayuda profesional necesaria, a haber agotado todos los recursos, a no saber qué más hacer, a dejar solo al enfermo. Muchas veces no quieren salir ni a comprar pensando que si se van lo van a encontrar muerto y no se lo van a poder perdonar. Al temor a decir todo o a callar cosas, si le digo todo, me da pena porque se pone a llorar. No saben afrontar esta situación de que tiene que llorar. Tiene que llorar, pero tenemos que hablar también, tenemos que ser claros, no tener una conspiración de silencio donde cada uno llore en su rincón y no se sepa afrontar las situaciones. Si todos hablamos, lloramos juntos y nos vamos a quedar mucho más tranquilos. Las reacciones inadecuadas del paciente, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con demencia frontotemporal, como la familia no sabe, o nadie se lo ha explicado, o nadie se lo ha dicho, temen que esto, ¿qué está pasando? No lo entienden, entonces no saben cómo reaccionar. A tomar decisiones equivocadas, si debemos hacer esto o no debemos hacer esto, si hicimos una gastrostomía a tiempo, si hicimos una traqueostomía a tiempo y el paciente se murió a los 3 meses, fue mi culpa. Entonces se sienten culpables de haber tomado una decisión y que el paciente haya muerto. Y miedo al futuro, ¿qué va a ser? En el caso de personas que tienen o se van a quedar con una pensión muy corta, en España normalmente las pensiones son para todos, pero las pensiones, un paciente puede estar ganando 1.000 euros y en el momento de morir se baja la pensión al 50%. Entonces, si se queda el 50% y tengo 4 hijos, ¿qué hago con mi familia? Entonces están todo el tiempo dando miedo, teniendo miedo y pensando en un futuro. Me imagino que en Latinoamérica esto todavía es mucho más fuerte, el pensar que mejor vivo con el presente porque no sé lo que me espera. Aprender a manejar miedos y emociones tanto propios como los del paciente. No son solo mis problemas, sino también los del paciente. Asumir muchos cambios, desconocimiento del manejo de la situación, nadie me ha explicado, falta de comunicación, tanto la pareja, la familia y todos los profesionales. Afrontar una pérdida afectiva más o menos inminente, ya me han dicho que va a durar poco, ¿qué va a pasar conmigo? Que el paciente sufra y muera con dolor, es una proyección en el futuro. ¿Cómo se va adaptando a la familia? Por supuesto, con ayuda, siempre con ayuda. Entonces, ayudan los amigos, ayuda el equipo, ayudan los médicos, todos podemos ayudar, ayuda el vecindario, ayuda la comunidad, a que poco a poco nos vayamos adaptando, y también los propios recursos. Los patrones disfuncionales en las relaciones familiares, la interacción, la comunicación, la resolución de problemas, las crisis familiares o individuales que compitan con la enfermedad. Muchas veces mi experiencia es que a veces la enfermedad no es lo más grave.
lo más grave es los problemas que rodean a esa pareja, porque tenemos que revisar qué pasó antes. Posiblemente había un divorcio inminente, o había un problema inminente, o había familias. He tenido un paciente hace poco que tenía un hijo drogadicto, una hija con anorexia y los problemas de pareja a punto de separarse. ¿Qué pasa cuando él enferma? Todo el mundo nos volcamos en el paciente, pero cuando ya vemos que el paciente sigue viviendo, empiezan a salir todo lo que se había tapado con el tema de la enfermedad y vuelve otra vez el problema mucho mayor, porque encima hay un añadido que es la ELA. Las enfermedades estigmatizantes que inhiben solicitudes de ayuda y asistencia, falta de recursos sociales, económicos y económicos. Esto, muchas veces, lo que vuelvo a decir, el tema social y el tema económico es tan importante que el paciente da tanta seguridad para el paciente y la familia para poder tener realmente una calidad de vida. La calidad de vida no solo se centra en que yo tenga una ayuda sanitaria, sino se centra en que tenga cómo vivir, cómo adaptar mi casa, cómo tener una grúa, cómo hacer mi vida mucho más fácil, porque si no, la vida se complica muchísimo más. Por mucho que quiera el paciente, no lo puedo trasladar, no lo puedo coger, no tengo una cama adecuada. La asistencia médica de escasa calidad, falta de comunicación e interacción con el personal médico. Si el médico no me atiende, no se compromete conmigo y no hay equipo, me siento totalmente desvalido, porque yo he visto situaciones donde le han dicho, bueno señor, usted tiene una ELA, véngase en un año, me parece en un año, porque esperan casi a ver si no vuelve, porque al mismo médico le da miedo el enfrentarse a estas situaciones que son duras, porque aquí tenemos que trabajar también nuestros propios miedos frente a un problema tan grave como la enfermedad. No solo es la enfermedad del paciente, es mi proyección como profesional. ¿Qué facilita a la familia la adaptación? El conocimiento de síntomas y el proceso de la enfermedad, el entrenamiento y la posibilidad de participar en el cuidado del enfermo. No es solo como hago en el gimnasio, cómo transfiero al paciente de la camilla a la silla de ruedas, sino cómo le debo de enseñar al paciente a trasladarlo de un sitio a otro, cómo lo traslado al baño, cómo le ayudo al paciente. Debo de incluirlo también al familiar dentro de la asistencia. Tengo que tener entre todos, todo el equipo deberíamos tener una comunicación más abierta y más honesta. Las estructuras familiares flexibles relacionadas con relaciones positivas van a tener una mejor adaptación. La disponibilidad de sistemas de apoyos familiares, sociales y económicos, lo que he dicho antes, una atención médica de calidad, un sistema filosófico que sea fuente de esperanza y que permita interpretar la enfermedad y la muerte desde otro sitio. ¿Qué nos ayuda para mejorar la atención al paciente? Una atención integral e individualizada. El paciente es único e irrepetible. Tenemos que tener una atención integral para él, integral, individualizada para él. No todos los pacientes son los mismos. Cuidando siempre sus aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. La importancia de un soporte emocional, el tratamiento en una unidad familiar, el tratamiento de la unidad. No solo debemos tratar a un paciente, sino a la unidad familiar. El respeto y protección de la dignidad y del principio de autonomía del paciente. La autonomía está aquí, no está solo en mi movimiento. Debo de permitir al paciente que siga saliendo, que se siga moviendo, que siga participando. No que lo dejo en un rincón, lo dejo en una cama y no lo muevo más. La actitud activa y positiva, superando el no hay más que hacer. Siempre hay que hacer, siempre se puede hacer algo más por el paciente. Ayer estaba muy contenta de participar en la reunión que hemos tenido con los equipos latinoamericanos, de que a veces no hay dinero, pero lo que hay es voluntad de querer seguir haciendo las cosas y siempre vamos a encontrar cosas. Mejoren el conocimiento, la evaluación y el tratamiento de los síntomas. ¿Qué propuestas de mejora nos piden los pacientes? Esto nos dijeron en un estudio que hicimos con los 500 pacientes. Ellos quieren agilización y mejora de solicitudes para poder llegar a un centro o a una unidad de cuidados paliativos o una unidad de ELA, más información, prestación de ayudas domiciliarias, económicas y de materiales, más atención sanitaria, más humanidad y menos burocracia, que esté más cercano a él y no que tenga que para llegar a un sitio pase por 500.000 papeles y 500 estructuras y que jamás llegue porque al final el paciente se ha marchado.
Estas conclusiones son de los últimos estudios que ha habido de impacto emocional. Los estados emocionales más frecuentes son la desesperación y la tristeza. El consumo de medicación está más en antidepresivos, tranquilizantes, somníferos y otras. Prescripción de atención psicológica, normalmente el paciente quien más lo atiende es el médico de cabecera, son estudios españoles, es el médico de cabecera, después el neurólogo, el psicólogo, ya veis, el 12,8%, muy bajo, el psiquiatra un 10% y no prescrita la ayuda de atención psicológica en un 20,5%, bastante alta. El mayor sentimiento de depresión se observa después del diagnóstico. Este es el estudio que defino mi tesis de calidad de vida. En un 31% el paciente tiene impacto emocional. Los niveles altos de desesperanza se correlacionan con una aceptación realista de pronóstico y no predisponen necesariamente a la depresión o a la ansiedad. Los síntomas depresivos son frecuentes en pacientes con ELA, no aumentan necesariamente con el deterioro físico ni severidad de la enfermedad. Se asocian a menor estatus social, menos recursos, retraimiento emocional, problemas familiares, falta de atención, y esto obedece al tiempo transcurrido de adaptación. Solo en el 31% de las variaciones que ocurren en el factor emocional se explicarían por las variaciones de la variable del estado físico. Los problemas físicos pueden impactar en un 31% frente a la enfermedad. Situación que más impacta en el paciente, el impedimento de la realización de las actividades de la vida diaria. Las pérdidas de la actividad de la vida diaria significan la autonomía del paciente. El ser una carga está relacionado con esta pérdida de autonomía. Es lo que más le impacta, el depender de los demás. Los resultados directamente relacionados con área emocional, hay una pérdida de libertad, los sentimientos de ser una carga para los demás, lo cual les crea mucha impotencia. La ausencia de sentimientos de soledad, aburrimiento, vergüenza y desesperanza. Curioso que normalmente no se observan estos sentimientos. La preocupación por el futuro va disminuyendo en el tiempo, sin embargo, la preocupación por la enfermedad va en aumento. Pocos casos ven el futuro con pesimismo y tristeza. Curiosamente, hay un dato de resiliencia bastante elevado. El paciente con ELA inmediatamente se levanta frente a otra situación y sigue luchando. Bajo nivel de frustración respecto a la forma de hablar. Yo pensé que este punto daría un nivel bastante alto, que el hecho de no poder hablar puede crear un impacto emocional mucho más alto que la actividad de la vida diaria. Sin embargo, de alguna forma se manejan para que la comunicación llegue. Pocas personas se quedan totalmente incomunicados. Esto también es verdad que trabajamos mucho con sistemas alternativos de comunicación, el favorecer que el paciente no se quede callado. El proceso en la ELA, resumiendo un poco todo lo que he hablado, es desde el inicio de síntomas, empieza a buscar una ayuda médica, llegando al proceso de diagnóstico, donde se presentan los sentimientos de depresión, se confirma el diagnóstico y se da, pero esta confirmación del diagnóstico, la evolución del paciente va a depender de la personalidad, la historia personal, las influencias y las creencias del paciente. Se va a replantear, después de la confirmación del diagnóstico, viene la fase del replanteamiento de la vida y del futuro, donde van a empezar a actuar los primeros mecanismos de afrontamiento, ya no de mecanismos de defensa, sino de afrontamiento, y la resiliencia, los datos de resiliencia, y luego pasa a vivir con la ELA, adaptarse a la ELA, pero esto va a depender siempre de la evolución, el tiempo y que esté tratado en unidades especializadas, que es lo que le va a dar tranquilidad y seguridad y va a tener una mejor adaptación. La intervención va a depender siempre, la intervención cuando tengamos que intervenir con ellos va a depender de la edad, el nivel cultural, el tipo de problema, el tipo de persona y la historia personal. Esto me lo voy a pasar un poquito porque me queda poco tiempo, ¿no? La calidad de vida en los pacientes va a depender de estos puntos muy importantes, que el paciente tenga una atención sanitaria, una atención social, que consigamos la autonomía y la independencia, un apoyo emocional y el soporte del paciente, llegar algún día a que el paciente tenga una atención 24 horas. Ahora en Madrid se ha creado un plan que es el PAL 24 horas, que es la atención continua 24 horas, donde el familiar o el paciente llama a un teléfono y pide ayuda, y de allí le mandan a un recurso, el recurso puede ser un hospital, un centro de cuidados paliativos o que un médico vaya a su casa y que
ayude en el problema del momento. Entonces, esto da mucha tranquilidad. Nosotros tenemos un teléfono que pagamos desde la Fundación para que estar pendientes de ellos, y el paciente realmente casi no llama, pero él sabe por lo menos que tiene un número a donde llamar. Eso le da mucha tranquilidad. Con esto termino, y me gusta esta frase, donde la muerte nunca viene bien. La muerte es una impertinencia. Muchísimas gracias a todos.